Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázara González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. Hoy conversamos sobre el papel del psicólogo en la orientación profesional. Importante ahora es hablar de la sesión de trabajo. La sesión de trabajo es ese espacio de tiempo en el cual el psicólogo trabaja con el orientado para potenciar la autonomía en la toma de decisiones profesionales. Por lo tanto, esta sesión de trabajo tiene una duración. Es importante que esto se conozca y se refleje en el contrato. La duración no debe ser de más de 1 hora. Es decir, porque ahí vamos a trabajar con el estudiante va a realizar determinadas tareas y más de 1 hora el estudiante se agota. Menos de 1 hora no habría tiempo para poder lograr procesos de reflexión con las diferentes tareas que se plantean. La frecuencia debe ser una frecuencia semanal, porque hay que dejar un espacio entre una sesión y otra para que el estudiante reflexione sobre qué se ha trabajado en las sesiones y cómo él puede ir avanzando en acercarse a esa autonomía en la toma de decisiones profesionales. La extensión general se ubica entre 8 y 12 sesiones. Todo está en dependencia de la problemática que presente cada uno de los estudiantes con los que trabajamos. El horario tiene que ser un horario fijo, acordado por ambas partes. No quiere decir que sea una camisa de fuerza, que sea rígido, se analizan y este contrato puede ser revisado, pero siempre con un orden, con un respeto a los acuerdos que se han desarrollado, que se han tenido. Y las condiciones son muy importantes, es decir, cuando vamos a trabajar con el estudiante tiene que haber privacidad, porque estamos trabajando con información sensible, información personal. No podemos hacer una sesión de trabajo con el estudiante en un local donde hay varias personas trabajando. O sea, tiene que haber privacidad, tenemos que ver hasta las condiciones que tiene el local, que el estudiante se sienta cómodo, que no se sienta como que el profesional, el orientador tiene una posición de imposición por la forma en que está distribuido hasta el mobiliario. Es decir, que todo comunica, no solo lo que dice el orientador, el tema de conversación, sino también hasta la forma en que nos relacionamos, el espacio de trabajo, el mobiliario que utilizamos. Y esto es válido para la sesión tanto de presenciales como para las sesiones a distancia, que ahora se trabajan mucho. La sesión de trabajo tiene una estructura, un inicio, un desarrollo, un cierre. Después vamos a ver un ejemplo concreto de sesión de trabajo y vamos a profundizar más en estos aspectos. Pero decir aquí que si decimos que la sesión de trabajo tiene 60 minutos, o sea, 1 hora, pues distribuimos el tiempo de una manera lógica. El inicio, 15 minutos, el cierre, 15 minutos y el desarrollo, que es el momento fundamental del trabajo con las tareas nuevas que se presentan, tendría alrededor de 30 minutos. El inicio nos va a permitir el enlace en la sesión anterior con la sesión que estamos trabajando ahora y el cierre, la continuidad con las próximas sesiones, porque existe una continuidad lógica entre todas las sesiones de trabajo. Dentro de las sesiones tenemos que destacar la tarea de orientación. La tarea es aquella actividad, aquel ejercicio de reflexión que va a hacer el estudiante para resolver sus conflictos. O sea, la tarea está relacionada con el problema, con el conflicto que presenta el estudiante en la elección de la profesión. Y esta tarea, por tanto, tiene por una parte una intención diagnóstica, porque nos permite a nosotros diagnosticar esa zona de desarrollo real, hasta dónde, darnos una fotografía de las situaciones, de los recursos personales que tiene o no tiene el estudiante, y por otra parte, la misma tarea plantea exigencias que van a potenciar el desarrollo de estos recursos. Las tareas van a ser tareas que se den en las sesiones y tareas intersesiones. O sea, cuando terminamos una sesión le dejamos siempre una tarea de reflexión al estudiante que debe traer en la siguiente sesión. Sobre los instrumentos para el diagnóstico. Bueno, utilizamos un sistema de técnicas para el diagnóstico y para la orientación. Fundamentales son la entrevista y el diario. La entrevista porque el proceso de orientación profesional es un proceso comunicacional, es a través de la conversación que nosotros estamos trabajando con el estudiante, diagnosticando y potenciando su desarrollo. Y el diario, porque el diario es un instrumento de reflexión donde desde el primer día que comenzamos a trabajar con el estudiante, le decimos que ellos anoten todas aquellas impresiones que ellos tienen en las sesiones de trabajo, sus sentimientos, cómo se sienten, sus emociones, las dudas que tienen. Es decir, ellos van registrando de sesión a sesión
todas las inquietudes, problemáticas que ellos tienen con relación a cómo vamos avanzando en estas sesiones. El diario tiene una intención diagnóstica de cómo se está expresando la reflexión del estudiante sobre esta problemática que presenta, pero también tiene una función orientadora porque potencia el desarrollo de la reflexión crítica. Generalmente los primeros diarios o las primeras lecturas que hacemos de los diarios en las sesiones iniciales vemos que son diarios más descriptivos. Poco a poco, en la medida que vamos avanzando, vemos cómo ya el estudiante aprende a expresar sus reflexiones y va profundizando en este nivel, que además es uno de los recursos personales esenciales para la toma de decisiones. Y tenemos también una serie de técnicas que utilizamos. Bueno, los test psicológicos tradicionales, test orientados a evaluar intereses profesionales, características de personalidad, aptitudes, habilidades, técnicas abiertas que se basan en la expresión libre de las personas. En este caso, digamos, cuestionarios con preguntas abiertas: ¿cómo me veo dentro de 5 años? ¿Cuáles son mis aspiraciones profesionales? ¿Por qué? Es decir, son preguntas abiertas porque el estudiante tiene la posibilidad de poder expresarse abiertamente sobre todas las cuestiones que estamos analizando. La composición es una técnica donde le damos un tema y sobre ese tema él expresa todas las ideas que él considera, lo que él siente, lo que él piensa. Digamos, un tema de la composición puede ser mi futura profesión o la carrera que voy a elegir. Y los temas, o sea, los títulos de las composiciones, las vamos eligiendo en dependencia de los conflictos que presentan los estudiantes y de lo que queremos explorar. Tenemos las frases a completar también, donde le damos diferentes frases y el estudiante tiene que completar con sus ideas, con sus creencias, con lo que él considera esas frases. 2 tipos de frases que inducen a contenidos específicos, por ejemplo, mi carrera, la profesión, los estudios, la familia, y frases que son, decimos, de inducción general porque no inducen a un contenido específico, pero que tienen un valor también diagnóstico. Para mí, quisiera, desearía, y estas se combinan en esa técnica de frases a completar. Y tenemos también las situaciones de conflicto profesional. O sea, son situaciones de conflicto que son elaboradas, son ficticias, pero que están diseñadas a partir de las situaciones reales que encontramos en la práctica. Y tratamos en este caso de trabajar situaciones de conflicto que sean muy semejantes o muy parecidas al conflicto que presenta el estudiante, a su problema, de manera de irlos acercando a reflexionar sobre esa problemática, aunque sea de manera indirecta, a través de estas situaciones de conflicto. Después vamos a ver un ejemplo en la sesión que vamos a ejemplificar. Y por último, decir que vamos trabajando conjuntamente diagnóstico y orientación. Es decir, no esperamos a tener toda la información para decir, sino que vamos abordando, vamos a ir en la medida en que vamos trabajando con las técnicas, vamos sacando conclusiones parciales del diagnóstico y vamos también potenciando el desarrollo de estos recursos personales para la toma de decisiones. Y el diagnóstico final se toma a partir de la integración de la información que recogemos a través de las diferentes técnicas. Vamos a ver el ejemplo, digamos, si estamos trabajando en secundaria, bachillerato, que es el momento, es la etapa de potenciar la elección profesional responsable. Recordemos entonces qué cosa es una elección profesional responsable. En el vídeo que trabajamos este aspecto decíamos, es una decisión personal, una decisión consciente, comprometida del estudiante, que es el resultado de un profundo proceso de análisis, de valoración, de reflexión sobre sus características personales y las opciones profesionales que existen, de manera de buscar tomar una decisión en que se tengan en cuenta todos los aspectos que se han valorado. Y, por tanto, esta decisión, esta elección profesional, decíamos, se expresa en una competencia, lo que llamamos la competencia para la elección profesional responsable, que tiene diferentes indicadores. En el vídeo analizamos cuáles eran las 3 dimensiones esenciales. Es decir, un estudiante que llega a elegir responsablemente la profesión es un estudiante que en su dimensión motivacional puede elaborar proyectos profesionales y de vida en los que integra sus motivos, sus intereses, sus aspiraciones, y que se siente satisfecho con la elección del profesional porque es una decisión propia que él ha tomado.
En la dimensión cognitiva se caracteriza porque hay un autoconocimiento, hay un conocimiento de las diferentes opciones profesionales y hay un desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, habilidades para la reflexión y de habilidades para el afrontamiento de conflictos y la toma de decisiones. Y la dimensión funcional de la competencia integra los recursos personales que ayudan a los estudiantes a la toma de decisiones a partir de cómo se da la integración de la dimensión motivacional y cognitiva. Y ahí vemos la perspectiva inmediata, es decir, la visión estratégica que pueda tener el estudiante de su futuro profesional, la iniciativa, la reflexión, la perseverancia, la flexibilidad. Todos ellos son indicadores que vamos a tomar en el diagnóstico y en la orientación para poder potenciar el desarrollo de esta competencia, elección profesional responsable. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo de una sesión de trabajo. Esta sesión de trabajo que traemos como ejemplo tiene como objetivo comenzar a trabajar con el autoconocimiento y con los recursos personales, las características de la personalidad del estudiante que le permiten tomar una decisión propia, es decir, hacer una elección profesional responsable. En el inicio, recuerden que decíamos que el inicio tiene alrededor de 15 minutos. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a conversar con los estudiantes sobre la tarea que habíamos dejado, tarea de intercesión que orientamos en la sesión anterior, y sobre las reflexiones que él ha podido hacer y que ha anotado en su diario. La tarea que habíamos dejado en este caso era que el estudiante reflexionara sobre 3 preguntas: ¿cómo soy? ¿Cómo quisiera ser? ¿Y qué hago para llegar a ser como quisiera? Esto tiene la intención de explorar si el estudiante tiene conocimientos de sus características personales, si tiene clara cuáles son sus aspiraciones, a dónde quiere llegar, a qué quiere ser en la vida, hasta dónde él quiere llegar. Y sobre todo si tiene planes de acción, si tienen proyectos para poder llegar a ser como quisiera. O sea, no es solamente que se queda la aspiración en un plano de la intención, sino si él ya es capaz de llevar a cabo proyectos profesionales y de vida para lograr sus aspiraciones y sus intereses. ¿Qué hacemos en el desarrollo? Bueno, el desarrollo tiene 2 partes. En la primera parte vamos a hacer la devolución de los resultados de una técnica que aplicamos en la sesión anterior y que hemos diseñado para explorar lo que llamamos la tendencia en el funcionamiento de la personalidad. Es decir, en qué medida la persona funciona de una manera autodeterminada o de una manera autónoma, o todo lo contrario, o si se funciona más de una manera dependiente. Es decir, cuando hablábamos de los supuestos teóricos decíamos las personas tienen potencialidades, la capacidad de autonomía, pero esta capacidad de autonomía hay que facilitarla, hay que construirla en el proceso de interacción social. Entonces, esta técnica va dirigida justamente a evaluar cómo se está moviendo esa tendencia a la autonomía, cuán autónomo es la persona o no. Y para ello explora esta tendencia a partir de 5 indicadores. La posición activa es esencial. Una persona que tiende a un funcionamiento autodeterminado es una persona que tiene iniciativas, que afronta los problemas que buscando solución a esos problemas, que tiene una visión estratégica, que tiene una proyección futura, que todo lo que está haciendo sabe que lo que hace en la actualidad tiene una consecuencia a largo plazo, que tiene una reflexión crítica, es decir, es otro indicador de un funcionamiento autónomo, autodeterminado, es decir, de hacer una valoración, un análisis objetivo, no basado en prejuicios, sino en una información real que se tiene sobre sí mismo, sobre el conflicto que se esté presentando, y que actúa con flexibilidad, es decir, busca alternativas de solución a los problemas y con perseverancia es capaz de luchar por lograr los objetivos que se plantean. O sea, que estos 5 indicadores caracterizan una actuación autodeterminada, una actuación autónoma. Antes de darle los resultados de la técnica, hacemos un ejercicio de autoevaluación, de manera que el estudiante pueda autoevaluarse sobre cómo él considera que tiene estos indicadores.
los tiene desarrollados en un nivel alto, medio o bajo. Esta es la percepción que él pueda tener. Para ello, entonces, le explicamos en que esa técnica que ellos respondieron, trabajaron en la sesión anterior, que se les aplicó. Ahora vamos entonces a explicar en qué consiste, le explicamos en qué consisten los indicadores, y ellos pueden tomar nota, de manera que para nosotros quede claro como orientadores que ellos entienden en qué consiste cada uno de estos indicadores. Y después le damos entonces una hoja para que ellos coloquen en qué nivel ellos consideran que tienen estos indicadores. Fíjense que en esta tarea estamos vinculando el diagnóstico con la orientación, porque en la medida que el estudiante va, antes de darle los resultados, está haciendo una autoevaluación, el estudiante ya puede darse cuenta cuando se llegue, una vez que el estudiante ya hizo el ejercicio de autoevaluación y le damos los resultados que arrojó la aplicación de la técnica, viene el momento de reflexión. Bueno, ¿qué discrepancias hay entre lo que el estudiante considera y el resultado que arroja la técnica en cada uno de los indicadores? ¿Dónde están los niveles más bajos? ¿Dónde están los niveles más altos? Entonces, esto hace que el estudiante reflexione sobre la importancia del autoconocimiento, porque si existen muchas discrepancias entre los resultados de la técnica y cómo él se evalúa, entonces hay que pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí viene el momento ya de análisis de los resultados y de conversación con el orientador sobre esta temática, y se relaciona también con el ejercicio de la tarea anterior, donde le habíamos puesto a reflexionar acerca de cómo soy, cómo quisiera ser, qué hago para llegar a donde quisiera. La segunda parte del ejercicio, o sea, de la sesión, aborda entonces los conflictos profesionales, porque la intención es ver cómo estas características personales y o sea, estos recursos permiten al estudiante, y el autoconocimiento que él pueda tener de estos recursos le permiten afrontar los conflictos. Y presentamos entonces una situación de conflicto al estudiante, situaciones de conflicto que decimos que son ficticias, pero son elaboradas a partir de situaciones reales que presentan los estudiantes en la práctica. Y en este caso, y en todos los casos, siempre tratamos de poner una situación de conflicto que se acerque al conflicto real, al problema que tiene el estudiante, de manera que esto le pueda servir para su situación particular. En este caso, tenemos el ejemplo de la situación de conflicto donde le presentamos, bueno, Manuel es un estudiante de bachillerato que presenta conflictos en la elección de la profesión. Se muestra ansioso porque le queda poco tiempo para tomar la decisión y no sabe qué carrera estudiar. Sus padres quieren que siga la tradición familiar y que sea médico. A él no le gusta la medicina, se inclina por las ciencias sociales, pero no quisiera herir a sus padres, no quiere contrariar a los padres. Por otra parte, no tiene idea de qué carrera estudiar, siempre ha evadido esta situación, el tema de las carreras, de la elección profesional, y no ha conversado con sus padres, no lo ha conversado por su temor a que los padres se sientan mal. Esta es la situación y le hacemos las preguntas. Bueno, ¿qué piensas acerca de la situación de Manuel? ¿Qué le aconsejarías a Manuel para resolver su conflicto? Aquí podemos ver cuáles son los problemas que presenta esta situación de conflicto. Primero, el conflicto es de orden motivacional. El estudiante no le gusta la carrera de medicina, pero no quiere contrariar a los padres que quieren que sea médico y que siempre han pensado que esa es la carrera que él va a seguir por la tradición de la familia. ¿Cuál es la postura que asume Manuel? Evadir el conflicto. En lugar de asumir una posición activa, lo que hace es sencillamente lo evade y está durante mucho tiempo, la secundaria y el bachillerato, hasta que ya explota el conflicto, ya hace crisis porque tiene que tomar la decisión y no sabe qué hacer. ¿Qué otro problema vemos en Manuel? Bueno, él ha podido identificar que le gustan las ciencias sociales, pero no ha buscado información por la misma actitud evasiva que ha tenido y por tanto no tiene un interés profesional definido. Y no existe una comunicación con los padres, es decir, los padres están ajenos a esta situación porque él nunca le ha planteado a los padres que él no quiere estudiar medicina y que él no le gusta la carrera de medicina. Todo esto hace que, ya próximo a elegir la profesión, Manuel sienta ansiedad, se siente inseguro, sienta estrés. Esta es la situación de conflicto. O sea, estos son conflictos reales que le presentan a los estudiantes. Son muy cercanos a la situación del estudiante con el que estamos trabajando, pues le puede ayudar y le puede estimular a la reflexión y al análisis que podemos hacer a partir de que esta situación de conflicto se le presenta y él, no por escrito, sino de manera
conversacional por el tiempo, él nos comenta al orientador, bueno, qué piensa él, qué le aconsejaría él, en este caso, a Manuel. ¿Cómo cierra esta sesión? Bueno, en los últimos 15 minutos, el orientador hace un resumen de lo que se ha abordado. Es muy importante el resumen porque a veces se pierden algunos aspectos en el camino, alguna duda, alguna inquietud que el estudiante quiso preguntar, no interrumpió. Muy importante, bueno, hoy hemos abordado estos aspectos, ahí se le da un espacio para que el estudiante, si quiere hacer alguna pregunta, si tiene alguna duda, la haga en ese momento, y cualquier otro comentario que quiera hacer el estudiante, y se orienta a la tarea intersesión. En este caso, la sesión que sigue sería una sesión donde se va a abordar cómo afrontar los conflictos, y se le van a dar técnicas al estudiante para la reflexión y técnicas para la toma de decisiones. Entonces, a modo de enlazar con esa próxima sesión, se le deja como tarea al estudiante que reflexione y se le plantean estas preguntas. Bueno, he tenido conflictos al pensar en la profesión a elegir, en qué consisten. Me siento preparado para resolver los conflictos que presento o que pudiera presentar, si es que todavía no soy consciente de ellos, al momento de elegir la profesión. ¿Cómo puedo resolverlos? Y de esta manera ya cerramos esta sesión. Hasta aquí la presentación de este vídeo. En próximos vídeos continuaremos trabajando la orientación profesional y centraremos la atención en cómo trabajar la orientación profesional en los niveles educativos superiores. Y como siempre les digo, que participen con sus preguntas, con sus comentarios, que siempre enriquecen el debate y nos ayudan a continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.